a veces uno se pregunta realmente qué es salud mental, Claro, ¿no? por supuesto. ¿Cuáles son los componentes que tienen? Y en los últimos años, y gracias a las redes sociales o por las redes sociales, creo que lo que más sale es esta parte de verte bien, hacer ejercicio, cambiar la dieta, etcétera. Pero realmente es como buscar un equilibrio Ujú. entre tres conceptos como cómo piensas, qué haces, cómo ves tu cuerpo, cómo vives, dónde vives, si estás de acuerdo con aquello que tienes, cómo te sientes contigo mismo. O sea, es como buscar un balance entre los... Y como concebimos el tema de salud, lo tenemos presente para aspectos relacionados con el ejercicio, con la buena alimentación, pero en los últimos años creo que ha habido muchísima información que también incluye dentro de la fórmula de esa salud integral el tema de la salud psicosocial, la salud emocional, todo lo que tiene que ver con esa salud que no vemos, ¿no? Licenciada, buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, como siempre agradeciendo la Mm. oportunidad de estar aquí y agradeciéndole a los oyentes bueno, por conectarse en este momento. Claro, oye, le pedimos también a Gabriel Soto que nos acompañara esta hora también. Tiene un estudio bien interesante del cual nos va a estar hablando dentro de poco. Pero hablemos un poco de la salud mental. Creo que se ha explayado bastante el tema en los últimos años. Creo que la gente lo ha entendido bien. Pero creo que sigue habiendo la necesidad de que se hable al respecto. Digo, lo traemos hoy porque a pesar de que se ha hablado mucho sobre esto en salud mental, a veces uno se pregunta realmente qué es salud mental, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cuáles son los componentes que tienen? Y en los últimos años, y gracias a las redes sociales o por las redes sociales, creo que lo que más sale es esta parte de verte bien, hacer ejercicio, cambiar la dieta, etcétera. Pero realmente es como buscar un equilibrio Ujú. entre tres conceptos como cómo piensas, qué haces, cómo ves tu cuerpo, cómo vives, dónde vives, si estás de acuerdo con aquello que tienes, cómo te sientes contigo mismo. O sea, es como buscar un balance entre los diferentes componentes que tiene la vida para cada persona, ¿no? Y digo para cada persona porque aunque se sepa, aunque se diga, busquemos con la OMS, que salud mental es buscar el equilibrio entre diferentes componentes, también es un concepto un poquito, eh, ¿cómo diríamos? Como que cada persona tiene su concepto de salud mental, ¿no? Claro. Lo que tengo, estoy de acuerdo, no significa que tengo que tener lo mismo que tienes tú, pero yo me siento muy bien con lo que tengo, o viceversa. Cuando no estamos como de acuerdo con lo que tenemos es cuando comienza a haber un desequilibrio entre lo que tengo y mi manera de pensar y hasta dónde quiero llegar. Y yo creo que en nuestra sociedad hemos podido ver bastante cómo se mueve esto, ¿no? Cuando vemos personas que quizás tienen cosas, cómo las han conseguido, etcétera, etcétera. Hay, digamos, cierto recelo también para algunos cuando hablamos de salud mental, quienes asumen la responsabilidad de ciertos, digamos, desequilibrios mentales y suele haber todo este estigma alrededor de ello y personas que evitan buscar profesionales porque sienten que el hacerlo denota cierta, eh, digamos, imposibilidad de manejar sus propias emociones y entonces eso les genera cierto temor, ¿no? Al ser estigmatizados, al ser señalados, al ser criticados y esto de alguna manera aleja más bien a las personas de una vida saludable, hablando en el ámbito de la salud mental, más Uh-huh. allá de lo que podría acercarles. Entonces, aquí quiero preguntarle algo muy puntual, porque he escuchado que hay desórdenes mentales, y Uh-huh. suena un poco fuerte esa palabra, pero que tienen que ver más que nada con aspectos biológicos, químicos,
y hay otros que necesariamente no tiene que ver con eso, pero que sí por ciertos comportamientos. ¿Cómo empezamos a desmitificar todos estos aspectos? Yo creo que lo primero es, a ver, cuando hablamos de salud mental, no necesariamente hablamos de enfermedades mentales. Ok, ¿sí? claro. De enfermedades mentales, de patologías mentales, de patologías de enfermedad que en un momento dado pues afectan el organismo y la manera de pensar. Cuando hablamos de salud mental podemos meter ahí la ansiedad, Okay. ¿listo? Todos pasamos por momentos de ansiedad, todo va a depender de cómo lo manejo, cómo son mis fortalezas, qué capacidad tengo yo para enfrentar las diferentes situaciones de la vida. O sea, no necesariamente tenemos que hablar de enfermedades mentales, eso uno. Y lo otro es que creo que lo importante de este momento o de esta época en que estamos viviendo es hacer más atractivo o más cercano el profesional que en un momento dado trata las enfermedades emocionales, las enfermedades mentales. Es preferible buscar ayuda porque se pueden prevenir. Mi estilo de vida, con una ayuda, con una conducción, con una persona que yo tenga al lado, puede prevenir en un momento, me puede ayudar a prevenir en un momento dado que yo desarrolle ansiedad, que yo desarrolle un determinado trastorno. Ahora, hay patologías vamos a quitar la palabra patología, hay enfermedades que son una combinación entre lo que yo traigo genéticamente sumado al medio en el que vivo, porque ya hoy en día se sabe que no necesariamente porque tú traigas X condición o porque tú en tu familia haya tenido X condición, de todas maneras va a suceder así. Se sabe que hay una relación estrecha entre el organismo y el lugar donde está el organismo, o sea, donde yo vivo, cómo trabajo, cómo me alimento, qué tipo de alimentación tengo. Hay una relación directa, estudiado hoy en día, entre cómo me alimento, cuándo me alimento y lo que en un momento dado yo puedo tener o yo puedo padecer. Definitivo, si en mi familia hay determinadas enfermedades, yo debo saberlo para poder prevenirlo. ¿Cómo lo prevengo? Pues moviendo hasta donde se puedan las condiciones externas que hay a mí. Entonces, es como traer una persona que tiene el conocimiento para que me guíe, no necesariamente para que yo tome medicamento de por vida o etcétera. O sea, salud mental no es solamente eso. Claro. Porque, a ver, el tema de fortaleza mental es quizás una de las aristas que más se promueve, en donde uno tiene que ser fuerte, uno tiene que batallar, enfrentarse a los problemas, pero ahora usted menciona que también hay quizás hábitos que están correlacionados con esa falta de motivación, con esa falta de ganas, porque veamos, y pasa mucho a inicios de año en donde uno quiere como que borrar y empezar de cero y lograr aquellas metas que no logró el año anterior, y entonces uno va y se decide, pero uno no tiene la suficiente fuerza o el mismo ánimo, y cuando empieza a fallar o no salen las cosas como uno esperaba, entonces uno como empieza a abandonar y esas cosas empiezan a hacer mella en la cabeza, en la mente, empieza a dar vueltas, y es aquí donde uno se desanima un poco más y eso empieza a confundir a muchas personas. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio. Yo diría que no hablar de fortaleza mental, sino fortaleza emocional, capacidad de pensar positivamente. Positivamente no significa que tú todos los días y todo el día vas a pensar que las cosas van a salir bien. Como pero que hoy me caí de la cama, pero ¡ay, qué feliz estoy porque hoy todo va a salir! Exacto, por favor. No, es que en vez de poner el pie izquierdo pongo el derecho porque eso significa que voy a empezar bien el día. O sea, aceptar que va a haber momentos malos. Claro, esa palabra es bien importante, aceptación. ¿Ok? Aceptación, aceptar que la vida no es lineal, de que pueden suceder cosas, de que yo puedo prevenir, pero no puedo controlarlo todo. Soy un ser humano inserto en la sociedad, hay cosas que yo puedo controlar y hay otras que yo no puedo controlar.
Entonces, es como cambiar un poquito el lenguaje, porque hoy sabemos que lo que yo hablo golpea a mí, mi manera de pensar y viceversa, y eso incide directamente en mis emociones y al final en mi manera de actuar. Entonces no es tener fortaleza mental, es tener la capacidad emocional que se aprende, que lo aprendemos en el hogar, que lo podemos practicar, que nos lo pueden enseñar, que nos pueden acompañar, que hay muchas técnicas para aprenderlo. Tener la capacidad para ser asertivo, para aceptar. Entonces, vuelvo y repito, no ser fuerte mentalmente, porque eso me puede convertir en una persona rígida. Okay. O sea, y entre más rígido soy, menos capacidad tengo para hacer cambio. Y entre menos capacidad tengo para hacer cambio, menos voy a llegar a mis metas. Y ahí lo que puedo desarrollar es algún tipo de situación emocional. Bueno, antes de entrar quizás en el tema de los hábitos positivos, usted mencionaba, por ejemplo, buena alimentación, que por increíble que parezca, esto influye bastante en el estado de ánimo. Y esto es interesante porque nadie lo correlaciona así. Pero, bueno, no digo que nadie, pero digo, no es tan, digamos, intuitivo el hecho de relacionar que lo que estoy comiendo a lo mejor me puede hacer que me sienta mal. Y no necesariamente por un tema de obesidad ni nada por el estilo, sino quizás por el tipo de comida. Pero quiero preguntarle un poco, y aprovechando que está Gabriel, que tiene un estudio muy interesante con datos que hizo de PISA. A ver, ¿qué está pasando que hoy, y a lo mejor sea percepción, pero porque se está estudiando más, puede ser, hay más incidencia, sobre todo en niños, en temas de salud mental? Para mí. Pero es que todo el sistema ha cambiado, ¿sí? El sistema en su totalidad ha cambiado. A ver, antes tenías personas que te acompañaban. Vamos a empezar, a ver. Antes el niño salía a jugar. Eso significaba desarrollar una serie de grupos alrededor tuyo. También en el juego se encuentran estrategias, desarrollas en el juego con compañeros, desarrollas estrategias que luego tú inconscientemente lo vas a pasar a tu sistema de vida. Había un mayor... En el juego tú desarrollabas la capacidad de poder establecer relaciones, de conversar, de aprender a escuchar, de manejar tus emociones. O sea, muchas cosas, mucho lo que te da a ti la capacidad para poder insertarte en un sistema, y de sistemas hablamos, escuela, trabajo, en la comunidad, etcétera. Eso no existe. El niño ahora está mucho más aislado frente a una computadora, que eso se ha requete estudiado, en donde desarrolla muchísimo menos esta capacidad de estar en compañía, desarrolla menos capacidad para interactuar, y algo que se ha estudiado muchísimo es su baja tolerancia a la frustración. Wow. Y si nosotros tenemos baja tolerancia a la frustración, ¿cómo vamos a manejar, aunque sea el estar en la calle, en un tranque, que alguien grite o que haga algo que a mí me moleste? O sea, no lo vamos a poder manejar. Entonces, tolerancia a la frustración significa que yo tengo la capacidad de que si yo quiero un determinado objeto, yo puedo esperar el tiempo suficiente para poder conseguirlo. Pero si yo no tengo esa capacidad, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en el camino? Y si tampoco tengo la capacidad desarrollada de tener amigos, o sea, esto hasta hace unos días hablábamos de la parte del duelo, ¿sí? El duelo necesita reconocimiento social, y aunque sea una persona que te toque,
Pero si yo no tengo, yo no he desarrollado esto de tener la confianza, entonces tampoco tengo la capacidad de tener una persona al lado con la que yo pueda llorar. Entonces, ¿qué se hace hoy en día? Se llora en las redes y se queja en las redes. Wow. Pero eso no significa que yo realmente tenga una persona de enlace. Y antes de pasar con los resultados del estudio que hizo Gabriel, mire, y a veces, porque lo que sobra a veces son, digamos, los comentarios, críticas, burlas, etcétera, bullying, de las personas que suelen subir contando sus historias, llorando en las redes, y quizás no nos ponemos a pensar que esa persona que está subiendo ese video llorando, lo hace porque no tiene con quién desahogarse. Creo que aquí quizás entra un punto que nos ayuda a ser un poco más empáticos. Pero siguiendo en la línea de los niños, Gabriel, cuéntanos un poco cómo das con ese estudio y esos resultados. Hola, ¿qué tal? Uno de los resultados que yo estuve viendo era que el niño que no come en la mañana, porque parte de la data que yo utilicé es de PISA. PISA no solamente es el examen, sino que son encuestas que se le hacen a los estudiantes, a los papás, a los directores, inclusive a los administrativos. Y parte de las preguntas que ellos dicen o que preguntan a los niños es ¿cuántas veces al día tú comes? O vas a la escuela sin comer. Y uno de los determinantes más fuertes para determinar depresión o qué tan probable es un estudiante de tener depresión es que si entre menos días a la semana tú vas a la escuela sin comer, eres más propenso a tener depresión. Wow. Y eso es grave porque hay muchos niños panameños que hoy día van a la escuela sin comer, ya sea porque se levantan muy temprano, ya sea porque van a la escuela y no tienen la plata para comer. Incluso aunque se ofrezca los desayunos que ofrece el gobierno a través de las escuelas públicas, muchos estudiantes no lo comen porque simple y llanamente está el hecho del es que si tú lo comes eres pobre, ¿no? Y el niño no lo va a comer, no lo hace porque no quiere que lo vean así. Entonces también a través del estudio yo puedo decir que otro factor determinante de depresión es qué tan cercana es la relación del maestro con el estudiante. Es decir, qué tanta oportunidad tiene el maestro de hablar con el estudiante, de ofrecerle la palabra, de escucharlo, porque esa es parte de las preguntas que hacen en la encuesta. Y entre menos interacción tiene el estudiante con el maestro o menos apertura tiene el maestro con el estudiante para darle la palabra, de que se exprese, más propenso es el estudiante a tener depresión, ¿no? Wow. Y son estos detallitos que te doy los resultados y ahora hay que traducirlo en políticas públicas, hay que traducirlo en mejoras en el sistema, ¿no? Y va muy de la mano con lo que decía hace un momento la licenciada, que hablaba acerca de ese contacto. Y si tienes un niño que cuando llega a casa lo primero que hace el padre es darle la tablet o darle el celular y él se encierra y en la escuela no tiene contacto con los compañeritos y tampoco el maestro, creo que ya ahí empezamos a entender más o menos, entonces, licenciada, ¿por qué es que está pasando este problema que pudiéramos decir es endémico, el problemas de salud mental? Pero es que es multifactorial. Ok, eso es importante señalarlo, claro. Ese es un problema que tiene muchos factores alrededor de él. Y me quedo pensando, si un niño, yo fui educadora muchos años y me llama la atención el comentario que sale en la encuesta de que yo no tomo el desayuno que me da la escuela porque no quiero que digan que soy pobre. O sea, es increíble cómo eso ha perdurado en el tiempo. O sea, nos hemos modernizado, los niños ahora de la escuela pública tienen tablet, tienen computadora, la sociedad supuestamente es diferente, etcétera, pero es un concepto que no ha cambiado. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no ha cambiado? Si la idea es que yo estoy obteniendo un beneficio. El niño también depende mucho de lo que se diga en casa. Si yo tengo un sistema familiar en donde no nos sentamos con los adultos a conversar,
no es que tú me vas a platicar a mí de temas de adulto, porque yo no puedo cargar mis hombros no son lo suficientemente fuertes para cargar temas que a mí no me corresponde solucionar. Pero sentarte a conversar es que yo aprenda cómo es un diálogo con el adulto, que yo no tenga hambre de que un adulto me escuche, porque eso es tener hambre de que un adulto me escuche, que yo pueda manejarlo, que yo aprenda que un adulto me puede dar un consejo que sea válido para mí, ¿okay? Que yo no lo maneje de manera negativa. Pero de verdad que me sorprende cómo los años han transcurrido y cómo no hemos sido capaces, los adultos, de cambiar ese concepto de que si tú desayunas en la escuela es porque tú eres pobre. Entonces, ni aquí ni allá, ni en la escuela ni en la casa. Pensemos en los niños que se paran súper temprano para poder llegar, porque aquí tenemos otro concepto. O sea, a mí no me gusta la escuela que me queda allá enfrente. A mí me gusta la escuela que queda a 2 horas porque es la mejor, porque la familia se graduó ahí, etcétera, etcétera, lo que sea. Entonces, ese niño coge un desayuno rápido porque es lo que necesita, las horas desde cuando él se levantó, a qué hora regresa a la casa. Yo no tengo tiempo para conversar, pero tengo tiempo para dirigirle la tarea y qué come cuando regresa. O sea, hoy en día, y siempre voy a decir hoy en día, ya la psicología, la parte de salud mental no está sola. O sea, esto se maneja de manera integral. Sabemos que la comida influye el azúcar, influye en el manejo mental, influye en la obesidad, influye en la totalidad del organismo. Entonces tenemos niños obesos y tenemos adultos obesos, ¿okay? ¿Qué hacemos para cambiar el concepto? Porque claro que la idea es esa. A ver, licenciada, tengo que irme a un cambio comercial y al regreso, si nos regala 15 minutos más, y gracias Gabriel también, pudiéramos hablar un poco también de las repercusiones que causa tanto individual como colectivamente no abordar de forma correcta los temas de salud mental. Estamos viendo que hay una generación con alta incidencia en problemas de salud mental que probablemente vaya a tener que ser atendida de una forma distinta, ya que a lo mejor y todavía quizás estamos a tiempo de cambiar esa realidad, no se atienden de forma adecuada o preventiva, y esto pues puede generar algún tipo de problemas a futuro, así que no es un tema menor. Nos vamos a este último cambio y no se vaya, regresamos con la última parte aquí en Relax. Estamos aquí por Radio Ancon, esto es Relax, y seguimos conversando con la psicóloga Jercia Rivera, y está con nosotros también el investigador Gabriel Soto. Estamos hablando de un tema bien interesante, hablamos de salud mental, las repercusiones que esto tiene tanto individual como colectivamente, y antes del cambio hablábamos de la incidencia que existe sobre todo en los más pequeños y en la escuela, y esto es tan importante que incluso recientemente en una conversación que tuvo la ministra con los medios de comunicación, ministra de Educación, ella también manifestaba la preocupación que existe con respecto a la incidencia en el aumento en los casos de niños con problemas de salud mental. O sea que no es un tema que es menor, pero hablemos un poco de las incidencias. Y bueno, sabemos que para impulsar políticas públicas no es un trabajo fácil, pero presentemos ahora cuáles son, digamos, esas alternativas que tiene ese padre de familia, incluso si por casualidad lo puede estar escuchando algún adolescente o algún niño, ¿qué puede hacer? Yo creo que juntar las partes, porque no es ahora que se está hablando sobre digamos, los factores de salud mental, los niños, la obesidad y todo esto. Es como juntar las partes. Ahí el Ministerio de Salud he visto que tiene voceros a nivel de nutrición en donde aconsejan, y esencialmente se hace cuando va a empezar el año escolar, de
¿qué debería tener la escuela para ofrecerle a los niños? ¿Sí? Está esa parte, está la parte de que, fíjense, ahora que estamos de vacaciones, todo lo que ha salido para que los niños hagan deporte, salgan, que eso se convierta no solamente en un lugar recreativo durante las vacaciones, sino que de alguna forma dentro de cada colegio o dentro de cada escuela se puedan ejercitar, pero también aprender el significado de la comida. A ver, la comida tiene un significado y tiene un significado social. Okay. Entonces, aprender qué significa y poder hacerlo mejor. Entonces, es como juntar las partes, lo del ministerio, lo de los educadores, y decía que la importancia de que el educador escuche, pero ¿cuántos niños tiene un educador en el salón? ¿Sí? O sea, a ver, proporcionalmente, y yo creo que aquí pudiéramos sacar otro tema, y es de la salud mental en los educadores, no solamente en los niños, porque, a ver, si para un niño es difícil acercarse muchas veces a su maestro, hay que entender también esos maestros que tienen 30 o más estudiantes y que les toca escuchar las historias. Yo he escuchado a algunos que bueno, les toca recibir los cuentos de los niños de lo que están viviendo en sus casas, y eso me imagino que también tiene un peso importante en lo que resienten los mismos educadores. Claro, pero el ideal sería que los educadores tuvieran respaldo psicológico. Claro. Cuando un profesional, un bombero, un policía, etcétera, trabaja en una determinada situación, hay un respaldo psicológico, ¿verdad? No es que sea todos los días, pero se hace un grupo, puede conversar, etcétera. Entonces, eso sería súper que tuvieran los docentes, y que no lo vieran como una forma de que se les va a juzgar, ni se les va a evaluar, ni se les va a despedir, no, que con el tiempo aprendieran que es una manera de poder poner afuera todo ese cúmulo de situaciones, porque a ver, el docente no es que no le interesa, sino que son 40 historias distintas, cada una con pesos diferentes. Aparte de estar preocupado por la clase, digo, el docente va con la intención de que sus estudiantes reciban la clase, tiene que planear, no sé cuánto tiempo tomarán de la planeación de clase. Usted que fue docente lo puede decir bastante bien. Y luego le toca la otra parte, que es atender a los estudiantes. O sea, no es una labor fácil. Y aquí podríamos entrar un poquito en esa parte de burnout. Ajá. ¿Ya? Porque estás escuchando las situaciones que tienen los niños, pero no solamente escuchando, sino cuál te resuena, qué quisieras hacer, cómo lo puedes hacer, etcétera. Y no son todos los padres tampoco que se dejan ayudar o que confían. Entonces, es un punto, pero ese punto tiene un mundo de situaciones alrededor que no es tan fácil de no digamos solucionar, sino de dar los pasos concretos para poder que eso mejore en el tiempo. Pero estábamos hablando de la salud mental de los niños, y yo creo que aquí hay que poner de nuestra parte tanto los padres como los docentes, como todos los que se encuentran alrededor de ellos. Siempre decimos, el niño de hoy es el ciudadano del futuro. Bueno, ¿cómo es el ciudadano del futuro? ¿Cómo es el ciudadano del futuro? ¿Qué le estamos ofreciendo hoy para que ese ciudadano sea mejor? Y si nosotros miramos afuera otros países, fíjense que en Europa, no voy a mencionar nombre, pues hay países que han echado el pie atrás para el sistema de educación. Ya no hay tablet, se hace diferente, hay una conexión directa entre el movimiento de la mano y el desarrollo mental. Entonces, si yo no tomo un lápiz y escribo, ¿ok? Son herramientas que se están perdiendo. O sea, rompe un poco ese mito de que si no estamos llenando
las aulas escolares de la última tecnología, entonces no se está avanzando en la educación. Y mire, acá me contaba una amiga que es docente que no le dan respaldo psicológico. Usted está promoviendo, perdón, que sería bueno, pero no sé si, Gabriel, dentro del estudio hay como un porcentaje de cuánto es la incidencia el que utilizas basado en PISA, pero pareciera que hay una correlación entre el impacto que tiene la no atención adecuada a la salud mental y al desempeño. ¿Y cómo impacta esto? Sí impacta a partir de la data que vi. Sí impacta porque parte de lo que evaluaba la pregunta esta de qué tanta interacción tienes con el maestro, busca ver cuando estás en la clase de qué forma tú interactúas con el maestro. Cuando tú se hace una pregunta en el salón de clase y alzas la mano y no, lo que esa pregunta quiere evaluar es si cuando tú alzas la mano te dan la palabra y tú puedes exponer tu punto y eres de alguna forma u otra validado. Eso es lo que busca evaluar la pregunta, y en el estudio el no hacer este proceso de validación de interacción con el profesor, con el maestro, sí tiene un impacto en qué tan propenso es el estudiante de tener depresión. Yo creo que un punto muy importante que hemos tocado es la interacción del estudiante con la tecnología en el aula de clase, porque algo que hablamos en el primer bloque es que hoy día los niños tienen un rango de tolerancia muy cortito, porque lo que te da la computadora, la pantalla, es que cuando tú haces un clic, inmediatamente te da un feedback, te da una retroalimentación. O sea, te vas a ChatGPT y te contesta lo que tú quieras. Sí, o sea, tú haces un clic y ¡pum!, se abre una ventana. Pones Google, ¡pum!, sale un millón de información. O sea, los niños hoy día están acostumbrados a que cuando ellos dicen algo, hay una retroalimentación inmediata, y eso sí tiene un impacto en cómo ellos responden. Este era un punto que quería meter, cómo responden ellos al fallar o al no tener lo que querían, porque he visto casos que un niño se equivoca y es un problema porque se quedan ahí porque no se les educó. Ahora, yo también conozco casos de niños que han estado involucrados mucho con tablets y con este feedback inmediato, pero cuando ven o se enfrentan a un rechazo, se enfrentan a un error, sí se puede practicar el tener la tolerancia, pero toma tiempo. Lo he visto de forma personal y toma tiempo, pero se puede. Pero sí. A ver, y en casa, licenciada, se ha vuelto súper común el que cuando están niños buscamos el video de YouTube, buscamos la tablet, se lo ponemos a los niños. Y yo recuerdo cuando estaba pequeño, me decían: te voy a comprar un helado. Era la forma en que me compraban. Te compraron así. Pero porque y caramba, yo esperaba, etcétera, pero no era como que ese cortoplacismo que ahora se menciona tanto, no era tan común, no era tan fácil como ahora. Ahora es tan fácil por la tablet, el teléfono está allí. Entonces, ¿cómo está afectando eso? ¿Eso tiene repercusiones? Claro que tiene repercusión. Y a ver, los adultos hemos ya no tenemos la capacidad de poder como jugar con el niño. No tenemos la capacidad, hemos ido perdiendo poquito a poco la capacidad de poderlo distraer, porque nos cansamos, porque hay muchas cosas que hacer, porque nos estresamos. Y es cierto, o sea, yo he visto niños de 5 años, de 4 años, que pasan 2, 3, 4, 5, 6 horas con el teléfono en la mano, jugando y saltando de un muñequito a otro. Y hay que ver el tipo de muñequito y el tipo de cómica también. O sea, a ver, vivimos en un mundo en donde todo nos manda un mensaje y todo, nos educamos con todo lo que hay en el medio ambiente. Si yo dejo que un niño de 4 años, de 5 años, 6 horas con el teléfono o con la tablet, etcétera, también está absorbiendo información de lo que está viendo y se está educando con lo que está viendo. ¿Listo?
eso de todo, absolutamente de todo, hasta de los colores nosotros ganamos información. Claro. Entonces, eso, hemos perdido como la capacidad de poder, pero voy a regresar. El niño no sale a jugar, el niño no hace otras cosas. Entonces, ¿qué pasa con aquel niño que no lo llevas a un parque, que no juega, que no corre? Hay niños que no saben correr. Definitivamente no saben. O hay niños que nunca se han montado en una bicicleta o han jugado algo a tener equilibrio. No saben tener equilibrio. Y el equilibrio es súper importante. Entonces son pequeños detalles que como que no hay un balance entre, claro, vivimos en el mundo de la tecnología, pero no perdamos lo otro. Entonces siempre vemos en las redes la última generación que estuvo en el medio de la tecnología claro, y no, pero es eso, es como la capacidad de tener el balance. Entre más la tecnología está dentro de las casas, entre menos salimos y ganamos confianza de otra forma, estamos como a la puerta de que el niño baje la tolerancia. Y otra cosa, las redes sociales nos hace vivir pendiente de lo que está afuera, no de lo que está adentro. Entonces es como que siempre estamos siendo evaluados. Lo que decía hace un momentito del niño que levanta la mano en el aula de clase, uh-huh, y está buscando la parte de la validación. Claro. Eso es un término muy importante. Entonces, si no me respondes enseguida, me siento menos. ¿Y cómo lo manejo? Me puedo enojar, y me puedo enojar porque me frustro mucho, pero también me puedo sustraer del grupo. Entonces ya no levanto la mano, ya no formo parte de. Entonces me puedo volver invisible. Ahí hay niños que se vuelven invisibles en el medio. Y hablamos de niños porque era importante también abordar un problema real que pudiéramos dedicar también un programa entero solamente para profundizar en este aspecto, pero retomando un poco quizás aquellos que están en esta generación que incluso a muchos se les ha clasificado dentro de una, entre comillas, generación de cristal, con emociones bastante vulnerables, con situaciones que pueden ser cuestionables dependiendo de quién sea el que esté esbozando cierto argumento, porque digo, siempre vamos a escuchar, a tu edad me pasaba esto y yo no estaba igual que tú. Y usted ha mencionado un tema bien importante, que no vamos a tener todo el tiempo para hablar solamente el aspecto de las redes sociales, pero cómo esto también está afectando el tema de la validación. O sea, el tema de las redes se ha convertido en un problema en donde creamos ese imaginario de que todo debería ser perfecto y que si no recibo los me gustas, o si de repente yo no he viajado, o si de repente yo no he ido a tal lugar, entonces yo no soy parte de. Las palabras que usas, o sea, son súper importantes. El imaginario, nosotros hemos creado un problema. Sí. Las redes sociales no nacieron para eso, para comunicarnos, para saber, pero el ser humano abusa de muchas cosas, ¿no? Listo. Entonces ya no buscamos la validación interna, buscamos la validación externa, que son todos los seguidores, los likes. Subo algo y me quedo esperando. Si no hay en los 5 minutos siguientes y pertenezco a esa generación, me comienzo a frustrar. ¿Cómo lo manejo? De eso estamos hablando. Estamos hablando de no tener la capacidad de espera, de depender de que yo estoy en Panamá, pero yo estoy esperando que, no sé, la gente en Inglaterra también me dé like. Alguien que yo no conozco, es desconocido totalmente. Entonces,
por eso, pero por eso esto se ha vuelto tan problemático. Claro. Pero vayamos también a lo que se está haciendo. Se está haciendo programas como este, el que los profesionales salgan, que hoy en día se hable más de salud mental, el que el artista diga, yo también tuve una situación, yo también, te está diciendo que también es vulnerable, que no porque es artista y tiene dinero, concepto que es muy importante hoy en día, sí. No es vulnerable, sí es vulnerable, busqué ayuda, pude salir, tú también lo puedes hacer. Entonces es buscar el balance entre lo que está sucediendo y lo que se está haciendo. Claro que sí, y pensaba un poco también en todos estos trendings, ¿no? En donde cada uno quiere como que seguir y meterse en la ola. A ver, hay como esa oportunidad de ser protagonista de algo. ¿Esto obedece a alguna necesidad? Ser protagonista de una historia, no todo el mundo lo desea. Okay. No todo el mundo desea que su vida sea vista, claro, ni ser protagonista, etcétera. Pero el que no tendrá dotes para ser artista encuentra su parte artística en esto, ¿no? Ahora, no es una crítica, porque yo creo que, sí, como usted lo ha dicho, las redes sociales nacieron para conectar, y creo que es una plataforma que ha ayudado a muchísimas personas, no solamente a ser famosas, sino a compartir información valiosísima. Exacto. Creo que eso también es positivo y es rescatable, pero hay como que una línea delgada entre lo que es lo sano y lo que termina siendo perjudicial para la salud mental. Pero es que eso es bien delicado, o sea, y muy difícil. Lo que decíamos hace un momento, tú eres un ser humano inserto en la sociedad, en donde hay cosas que tú puedes controlar y hay otras que no. Entonces es como en las redes me va a llegar lo que yo quiero, lo que yo más busco. Si a mí lo que me gusta es lo de la naturaleza y la foto, y eso es lo que a mí me va a llegar. Entonces quizás estamos poniendo el foco muchísimo en esto, y lo podríamos mover un poquitito y llevarlo a qué se está haciendo, para que las personas también se eduquen en cuáles son las posibilidades que tienes de salir y buscar ayuda, qué es lo que está más cercano a ti, cómo lo puedes hacer. Si no quieres salir y buscar ayuda, ¿qué consejos puedes seguir? Entonces las redes también sirven para esto, ¿no? Hace un momentito decíamos, estamos más enfocados afuera que adentro. Bueno, hoy en día se habla mucho más del yoga, que se practica aquí en Panamá, del mindfulness, que también se practica aquí en Panamá, y que no solamente tienes que pagar, sino que tú puedes pararte tempranito y vas al parque, a la cinta costera o al Parque Omar, y vas a encontrar que se hace, o que te unes a un grupo de ejercicio donde pagas el mínimo. Estamos hablando de que hay actividades que puedes hacer que pueden mejorar eso, para que tú te centres más en ti y comiences a buscar cómo logres ese balance de estar mirando hacia afuera y lo que hace otro, y poder mirarlo hacia ti y estar un poquito menos ansioso, menos estresado, y ver las ganancias que esto tiene. Bueno, licenciada, ya en el poco tiempo que nos queda, y gracias también a ambos por compartir este tema tan interesante que, wow, yo por mí me he quedado bastante tiempo abordando y haciéndole todas esas preguntas, pero no quiero cerrar sin antes digamos, esos tips, porque usted mencionaba yoga, mindfulness, yo he visto journaling, he visto un montón de... A ver, ¿cómo sé o por dónde empiezo, por dónde busco lo que realmente a mí me ayuda a mejorar mi salud mental? Uno, y dos, que quizás es importante también, darme cuenta que probablemente tengo que trabajar en mi salud mental. Saltando, buscando aquí, buscando allá y quedándote... O sea, no está mal probar no, todo. Porque no, okay. Hay personas que con un libro de mandala y sentarte que te cuesta aquí, o bajarlo de la web y te sientas ahí. El punto es que puedas coger el tiempo suficiente para conocerte y hacer para ti, no para que el resto lo vea. Eso es lo que estamos tratando, de que el foco se mueva hacia mirarte tú,
¿Qué te gusta? Tomar un momento a lo mejor no te gusta ni el yoga, pero bueno, te vas caminando. O sea, no es que pongo un live no. y entonces hago mindfulness, no, o sea, tiene que ser para mí. No, esto es para mí, Okay. Para mí, el centrarme en mí, el mirar hacia adentro. Hay muchas personas que al inicio eso les da ansiedad, ¿sí? Pero el poder hacerlo poquito a poco, bueno, hoy lo hice 10 minutos, no lo hago más de 10 minutos porque me causa ansiedad. Y poder ir subiendo el tiempo si encuentro que eso es lo que me gusta. Aprender a hacer silencio. Eso es una parte súper importante. No lo hacemos. Aprender a hacer silencio. O aprender a tener música, pero sustraerte de las personas y concentrarte en eso que te gusta. Ya te estás concentrando en algo que es tuyo, pero que no le tomes una foto y lo subas a las redes. Entonces, buscar qué puedo hacer para centrarme y poder entonces conectarme de la manera más positiva con el resto de las personas. Pero actividades que se pueden hacer, sí hay. Bueno, y creo que lo vamos a tener que dejar para otra ocasión, las actividades, y como siempre, muchísimas gracias, licenciada, la psicóloga Yersia Rivera. Gracias a Gabriel Soto también por acompañarnos. Gracias a Claudio Quiroz en Controles. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Para mí fue sumamente interesante. ¿Vio? Que la pasa relax. Aquí en Radio Ancon, feliz fin de semana. Te decía con más. Viene 5 Mentes con Jennifer Bolívar. Y yo estoy de vuelta con ustedes el próximo lunes con más. Aquí en las tardes relax de Radio Ancon.